amplia representación de la película Mientras dure la guerra, que se proyecta dentro de la sección oficial del Cinema al Día. Les presento de derecha a izquierda Domingo Corral, productor, Carlos Serrano Clark, actor, Natalie Poza, actriz, Santiago Prego, actor, Eduard Fernández, actor, en el centro Alejandro Amenábar, director, Carra Elejalde, actor, Patricia López Arnaiz, la actriz, el guionista Alejandro Hernández y, por último, aquí a mi derecha, el productor Fernando Bobaira. Bueno, ¿saben cómo funciona el mecanismo? Bien, tenemos aquí en la segunda fila, por favor. Hola, buenos días. Al acabar la película decidiste añadir una serie de explicaciones de cómo acabó todo, ¿no? Y la última es con la recuperación de la democracia en el 77. No sé si tenías ganas de añadir otra más diciendo y seguimos con la misma patraña. Bueno, yo creo que esas son... terminar la película con el letrero o la cartela que habla de la vuelta a la democracia no es ni más ni menos que recordarle a los españoles que vivimos en un Estado democrático. Ese es nuestro hábitat, esa es nuestra comunidad de vecinos y eso es lo que tenemos que gestionar. Yo creo que el resto ya está todo implícito en la propia película. Hola, buenos días. Pues habéis comentado ahora al final, pues yo quería hablar del principio. Se pasa del blanco y negro al color con la bandera. Yo quería que me comentarais si creéis que en los últimos tiempos hay una amenaza continua, entre comillas, de que se pueda volver al blanco y negro, ese inicial de la película. Gracias. Bueno, la película llama la atención sobre un fenómeno que es obviamente el repunte del fascismo. El fascismo creíamos que era algo que formaba parte de la mitología, de las películas, algo que estaba extinto. Y ya estamos viendo que los extremos vuelven y posturas que a mí personalmente me inquietan bastante, posturas en política, esa especie de pasión desaforada, la falta de respeto. Yo soy de naturaleza optimista, yo no pienso que necesariamente tenga que volver, pero evidentemente la película sí es una alusión a nuestro presente. Hola, buenos días. Mi pregunta era para Santiago Prego. Me gustaría saber cómo fue su preparación para interpretar a Franco, porque vemos un Franco muy diferente a lo que hemos visto en el audiovisual español anteriormente. Bueno, la primera, es decir, Santi Prego, sí, prefiero. La segunda, tan diferente, para ti sí, porque eres joven. Yo lo vi muchas veces en audiovisual, en El Nodo, y se parece bastante. Y dicho esto, pues la preparación fueron 6 meses con Alejandro, desde enero hasta julio, que empezamos con la peli, pues trabajando sobre todo la voz. El enfoque de Alejandro fue encontrar la voz. Yo creo que para mí fue un enfoque muy inteligente porque en la voz estaba la máscara del personaje. Una vez que colocas la voz, se te coloca el cuerpo, una vez que pillas eso. Pillar eso fueron 6 meses. Una vez que está eso pillado, el resto fue jugar. Pero bueno, fueron 6 meses de trabajar. Creo que te referías a otras distintas interpretaciones de Franco, ¿no? Sí, no a Franco. No que fueras distinto a Franco, que eres igual, perdona que te diga, sino que eran distinto a otras interpretaciones que se han hecho de Franco. Y eso es todo. Bueno, en ese sentido sí queríamos que profundizar en el personaje y que se hiciera humildemente la versión más seria y más profunda del personaje de Franco. Intentábamos entrar en su cabeza. Sí, bueno, pues enhorabuena por la película. Creo que todos debemos felicitarnos porque es una película no solo redonda, sino necesaria, ¿no? Necesaria cuando ahora se está hablando del régimen del 78, ¿no? Me parece que esta película con este tema, y bueno, no sé qué me ha gustado más, ¿no? El título, que se centra en el detallito sin importancia que condiciona medio siglo de la historia de España,
Ese blanco y negro ya se ha citado, que recuerda el nodo, y cómo luego la bandera va cobrando la transición del color, que también está presente, ¿no? Lo que empezó siendo una depuración de un determinado sistema, después se convirtió en lo que se convirtió. Bueno, los actores que están implegables, los tres, pero en fin, ¿qué voy a decir? O sea, realmente maravillosos. Algunos detallitos, ¿no? Como ese Franco en caballo de madera, emulando al Cid. En fin, unas secuencias, en la traca final, que no por esperada es menos contundente. Y ciertamente el guión es muy hábil, ¿no? Muy hábil al escoger la figura de Unamuno, un intelectual contradictorio, como la propia vida, que va cambiando sus ideas tanto en religión como en política. Y claro, no convence a nadie porque dice lo que piensa cada vez, ¿no? Entonces, me parece... Sí, pues felicitarles, y si efectivamente no tenéis la idea de que estabais pensando en que se está reproduciendo todo aquello, ¿no? Los polos, los extremismos, un poco lo que se ha comentado ya, ¿no? Bueno, la película la escribimos Alejandro y yo creo hace 3 años, y realmente estuvo en el cajón durante un tiempo. Yo creo que ya era pertinente o inoportuna hace 3 años, y ahora que se estrena en este momento político actual, pues es aún más eso, pertinente o inoportuna. Pero sí son cosas que no... en concreto, la conexión tan profunda con la actualidad no lo teníamos en mente. Sí es verdad que flota lo que decía antes, ¿no? La política ha llevado a extremos, y España en medio de esa marea que no deja de ser mundial. La siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días. Yo os quería preguntar, una pregunta general para todos. ¿Qué tipo de fuentes habéis utilizado para recrear esta época y los personajes? Fuentes ya sean contemporáneas o el trabajo de historiadores y demás. Y sobre todo, ¿cómo habéis utilizado esas fuentes para convertirlo en una narrativa audiovisual, ¿no? Gracias. Pues que empiece Fernando Baira, productor. Bueno, en esta película el acercarnos a la verdad de los hechos históricos era fundamental. No podía haber ningún tipo de frivolidad en ese sentido, ¿no? Ni licencias dramáticas, ni entonces todo el trabajo de documentación ha sido exhaustivo. Hemos contado con asesores históricos, Julián Casanova, por ejemplo, también con asesores militares, y Alejandro Hernández han hecho un trabajo muy extenso de documentación personal. No hemos contado con ningún asesor sobre la figura de Unamuno, pero sí que se han leído todos los libros, aparte de los de Unamuno, los libros sobre Unamuno, sobre su figura. Y los Alejandros, al final, en conciencia, pues han hecho un retrato de Unamuno que ellos creen que es el adecuado. Con respecto a la escena final, que es la que ha generado en el último año más polémica respecto a lo que hay de mitología, etcétera, yo he intentado leerme todo lo que hay escrito, todos los testimonios, y además creo que no es tan difícil acotar, casi desde un punto de vista detectivesco, qué es lo que se dijo, lo que no se dijo, qué es lo que pasó, que no coincide necesariamente con lo que aparece en la película. El detonante que hizo que Millán Astray se levantara fue la mención a Rizal por parte de Unamuno, pero pensamos que en esos momentos explicarle a los espectadores quién era Rizal no tenía ningún sentido. Pero sí hemos intentado ser fieles al espíritu de lo que estaba pasando y ser muy cuidadosos con las frases que uno y otro iban a decir. Y desde luego una cosa que me queda clara después de leer toda la documentación, que hay hasta algún libro entero dedicado a aquella mañana, es que el señor Unamuno la lió parda. Hola, yo soy de Salamanca, entonces según iba viendo la película veía las calles por las que habéis pasado y son lo más transitado que hay. ¿Cómo habéis hecho? ¿Habéis estado todo el día persiguiendo al ayuntamiento para cerrar calles o cómo os lo habéis montado? Bueno, en un rodaje evidentemente necesitas cortar calles en Madrid o en Salamanca. El Ayuntamiento de Salamanca nos ha prestado muchísima ayuda. También es verdad que la Salamanca que queríamos que apareciera en la película es una Salamanca tomada, una Salamanca a lo mejor con toque de queda, o sea, excepto escenas muy concretas, no había demasiado. Queríamos más bien calles desiertas. Y lo más complicado fue la Plaza Mayor de Salamanca, que estuvimos 2 días allí rodando, si no me equivoco, y la colaboración del ayuntamiento, los comerciantes. La ciudad, la verdad, que se ha volcado con nosotros. Sí, la universidad, la Casa Museo de Unamuno, la familia Unamuno, o sea, han sido grandes colaboradores en este proyecto. Hola, buenos días. Alejandro, ¿pediste casco para rodar esta película y entrar en este terreno minado
Una película que es el cine como deporte de riesgo desde mi punto de vista. Y la segunda pregunta es, hay un salto en el tiempo, ¿no? Desde los directores que nos hablaban de la Guerra Civil Española, de una generación. Ahora, parece que coincidís con La Trinchera Infinita, Sordo también se sitúa en este tiempo, ¿no? ¿Hay que seguir hablando? Pues el casco te lo pones siempre. Cuando haces una película tienes que ir preparado para todo, porque eso consiste en hacer películas. Tú las haces y la gente opina. Yo la he preparado a conciencia y la he escrito en conciencia. Y sí recuerdo tener una conversación con Fernando Boira, mi productor, cuando ya finalmente Movistar iba a brindarnos su apoyo para poder sacar adelante esta película y decir, de verdad nos queremos meter en esto, tengo necesidad de meterme en esto. Y hay un momento en el que dices, mira, si Miguel de Unamuno fue capaz de levantarse, qué menos que nosotros hacer esta película. Y ya con eso, ese es el casco y ya tiras para adelante. Respecto a la coincidencia, es curioso porque yo lo que creo es que es un salto generacional, es decir, es otra generación. Nosotros crecimos en la plena transición. Yo en los años 80 todavía era un crío y realmente lo que más me sorprendió del episodio de Unamuno, del propio Unamuno, que lo había estudiado en el bachillerato, de la Guerra Civil, es darme cuenta de que no sabía nada. Todo me ha pillado de nuevas. Toda esta trama de los militares, el ascenso de poder, especie de golpe a los golpistas que protagoniza Franco, no tenía ni idea. Y te das cuenta de que toda nuestra generación ha pasado por la Guerra Civil de puntillas. Y yo creo que es bueno conocer para un país, por supuesto, su historia, porque además cuanto más rascas en esta historia, más te encuentras conexiones con cosas que pueden volver a pasar. Entonces sí que entiendo de pronto esta llamada de atención sobre una generación nueva, sobre acontecimientos que fueron terribles y no tan lejanos en el tiempo. Bueno, enhorabuena a todos. Antes que nada, felicitar a Natalie Pozas por su implicación en la causa animalista. Siempre me intriga mucho el hecho de en un rodaje cómo se compagina el tema del animalismo, bueno, quizá el veganismo, con todo eso, si nos lo pudiera explicar un poquito. Y a Alejandro, preguntarte si de alguna forma, en algún sentido filosófico, metodológico, te podrías considerar tú mismo como un Unamuno del cine. Yo tengo mis argumentos, pero me gustaría escuchar los tuyos, ¿te parece? Gracias. Bueno, qué movida. ¿Quieres que hable de animalismo aquí? Pues no sé cómo compaginar, no sé, es que sencillamente es algo que he ido descubriendo en estos últimos años y que me importa, pero no soy vegana, ¿eh? No, creo que no es el marco, pero bueno, si quieres luego hablamos del tema. El perro que aparece muerto en la película es un muñeco. Pero prometieron. A ver, me decías... no se me ocurriría compararme con Unamuno. A mí es verdad que me gusta ir por libre y valoro mucho la libertad en mi vida y en mi carrera, pero Unamuno era más que eso. Unamuno era un gran pensador de España que cuestionaba todo lo que veía y todo lo que se encontraba. Era una especie de mosca cojonera, brillante, inconformista siempre. Y yo lo que igual me identifico con el personaje, me llamó la atención, es que me pareció tan conmovedor lo que hizo en ese momento de su vida, después de haber estado esos 2-3 meses metido en su casa, en esa especie de torbellino interior, sabiendo que no estaba siendo consecuente con toda su vida, y en ese momento elige el momento más inoportuno para poner un poco de coherencia en su vida, y eso me resulta conmovedor. Y como personaje público, digo, ¿yo qué habría hecho? ¿Me habría atrevido? Seguramente no. Sí, hola. Yo quería para Alejandro un poco lo que has mencionado antes sobre las cosas que no sabías sobre la guerra, que toda una generación no sabíamos. Si podías incidir un poco más en eso. Has mencionado de Franco como el golpe dentro del golpe. ¿Qué más cosas crees que no están suficientemente contadas y que cuentas en esta película? Y a Carra quería preguntarle también si personalmente le ha resultado difícil mantener esa equidistancia al personaje o entenderla, si él cree que es posible en un conflicto así, cuando la sangre llega al río, digamos, mantener esa postura. Esa era para ti, ¿no, Carra? Sí. La última. Vale, pues estoy pensando que la... Ordenados. Yo con lo de la equidistancia no estoy tan de acuerdo, pero bueno.
me decías, bueno, la guerra, bueno, todo a mí me sorprendía. La frase que da título a la película es una parte de un documento importantísimo por el que Franco se convierte en el jefe de todo esto. Y bueno, en la manera en que desapareció esa frase, pues me resulta que, de hecho, me encajaba la película casi dentro del thriller político. La idea de que realmente los militares, una facción de los militares, no se levantaron contra la República. La bandera republicana seguía ondeando en el cuartel de Franco. Se levantan supuestamente contra el gobierno de la República. Y esa jugada de Franco, esa jugada de cambiar la bandera, recuperar la monárquica, atraerse a todos los monárquicos, bueno, pues yo no lo conocía en profundidad. Y luego algo que la película, o eso ha ido reforzándose mientras hacíamos la película, obviamente en este país tenemos un problema con nuestra identidad, tenemos un problema con nuestros símbolos. Por eso también era muy importante para mí confrontar a los espectadores con la bandera, con el himno, esa secuencia en la que vemos que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para cantar una misma canción. Y la bandera al final, el gigante ondeando, la bandera que reinstauró Franco, que de hecho yo creo que de ahí vienen muchos de esos problemas que tenemos con nuestra propia identidad. Bueno, yo la dejo ahí como diciendo a los espectadores, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Porque esto es lo que nos retrata como comunidad de vecinos. A ver si contesto a una pregunta que no he oído muy bien, pero creo que la he intuido. No es mío el trabajo, yo no me dedico a equidistancias. Yo soy actor o pretendo serlo. Entonces el actor a veces no se plantea esas cosas. Esas son preguntas para el director. El actor lo que tiene que hacer es ser un instrumento en manos del director. Estudiar su personaje, para lo cual leí cosas de él, pero me interesó mucho más lo que decían de él. Porque a veces nosotros emitimos y pensamos que estamos, pues no sé, emitiendo en colores sepia y son ultravioletas. Entonces yo no sé lo que él creía que era. Lo que sí sé es lo que decían de él y eso me ha servido mucho más. Eso y otras muchas cosas a las que recurrimos cuando nos documentamos. Por otra parte, mi cerebro es de izquierdas, pero mi cuerpo es de derechas. Soy vago. Y pensé que Alejandro, yo sabía que he tenido que documentar un montón sobre el pájaro este y que ya me lo iría diciendo, ¿me entiendes? Así que para mí ha sido muy cómodo. Ha sido trabajoso, muchas horas de maquillaje y agradezco a la gente de maquillaje y a la gente que nos ha ayudado, incluso a Alejandro, que me ha dicho pues, por dónde tenemos que llevar este personaje. Yo no me he tenido que preocupar ni de equidistancias. Ha sido trabajoso, sarna con gusta no pica y me lo he pasado muy bien. Hola, buenos días. Esta pregunta quizás tiene algo de relación con lo que dijeron por ahí. En la sala vi que muchas carcajadas cuando aparecía Franco. Mi pregunta es si siempre fue una intención utilizarlo como alivio cómico o mientras grababas os disteis cuenta de que no se podía tomar de otra manera. No he estado en la sala, no he estado en la proyección, pero sí hemos testado la película hace meses. Yo creo que Franco produce un desconcierto al principio. Queríamos jugar con todos los elementos aparentemente ridículos de Franco, la vocecita, los problemas de dicción. No tenía las maneras los modos de un señor de mando, aparentemente, pero vemos cómo ese Franco, aparentemente esa mosquita muerta, se va transformando en alguien que no tiene nada de eso. Esa es la idea. Yo no creo que haya habido risas de Franco hacia el final de la cinta. Creo, no he estado en la proyección. Pero desde luego no queríamos renunciar a esa parte ridícula de Franco porque yo creo que forma parte del personaje. Franco tenía un gran tesón y se tenía que sobreponer a esa vocecita, a esa timidez que tenía. Queríamos jugar con eso. Hola, en primer lugar, enhorabuena a todo el equipo. El trabajo interpretativo es maravilloso. Y por otra parte quería, en cuanto al guión, saber en un terreno como este, donde el mito y la leyenda sobrevuelan todo lo que ocurrió, cómo ha sido trabajar para decidir con qué vía se quedaban, ¿no? Estando la línea de Portillo, de Los Rabaté, de Zomas, de Severiano Delgado. ¿Cuál ha sido esa difícil decisión, me imagino, de plasmar cómo fue sobre todo el enfrentamiento el día de la raza en el Paraninfo? Y luego, por otro lado, en cuanto a la recepción de la película, pude ver la efusiva recepción que tuvo en Toronto, la que ha tenido esta mañana en el Cursal, pero
¿cómo creen que puede ser en un sector tan exaltado como el de la Legión? Y si es que acuden a ver la película. Bueno, de la Legión, no de la Legión, de una asociación de exlegionarios, pues siempre nos llegan llamadas, mensajes, etcétera. Yo creo que aún no han visto la película y efectivamente no sé si tendrán intención de verla. Para mí el entrar en ese proceso de lo que pasó, como ya he dicho antes, ha sido muy apasionante y lo que vas haciendo, vas descartando, vas viendo todas las fuentes. La de Luis Portillo, desde luego, tiene mucha mitología. Siento es que tengo aquí chuletas para ver todo lo, porque digo, me lo he leído. El artículo de Severiano Delgado hace precisamente mención, porque a mí me gusta mucho lo que descarta como mitología, pero aquí lo que me interesa saber es efectivamente, pero qué es lo que se dijo. Y él habla de la biografía de Unamuno, Vida de Don Miguel, de Emilio Salcedo. Ese libro está escrito durante el régimen. Y si coges el libro, esa fuente, que se le digo, repito, la señalada por Severiano Delgado como una de las más fiables, prácticamente todo el comienzo del discurso está palabra a palabra, tal y como lo dice Carra, o sea que esa fue una fuente importante. En general, cuando tenía no solo en la escena del Paraninfo, hay un plano, el único plano de la película que vemos muertos, se estuvo discutiendo ese plano con los legionarios pasando, si iban a ser civiles, si iban a ser milicianos, y ahí tenía a veces bueno, pues distintos pepitos grillos. A veces no coincidía el criterio de nuestro asesor histórico con el de nuestro asesor militar. Y yo siempre pensaba, en la medida de la posibilidad en la que yo no comprometa el mensaje de la película, no comprometa lo que yo quiero contar de Unamuno, no comprometa las palabras de Unamuno, prefiero envainármela. Siempre prefería no cargar las tintas y sé que es algo que así no va a ofender a nadie. Pero siempre, insisto, mientras no comprometiera el mensaje de la película. Hola, buenos días y enhorabuena a todos porque la verdad es que nos ha hecho reconocernos como españoles y es necesaria. Sobre todo, preguntar por las escenas aéreas que me han parecido brutales, que por fin vemos aviones españoles, tecnología española de esa época en el aire de una forma bastante buena. Y luego, sobre todo, a nivel de la actuación, a Eduard y a Carra y al resto, y también a Santi, ¿cómo tratas después, cómo llegas a empatizar con los personajes, con esas personas a las que llevas a la acción? Si llegas a empatizar, si realmente llegas a entenderlos, ¿cómo fue todo eso? Porque luego, al fin y al cabo, como persona te tiene que dar un resgusto, pues a lo mejor a Marco o no, o a lo mejor de entendimiento mejor. Gracias. Bueno, voy deprisa con lo de los aviones. Ahí yo distinguiría dos tecnologías. La tecnología de los aviones, que eran alemanes, eran los Junkers que el gobierno nazi les cede a Franco para que puedan cruzar las tropas el estrecho, y eso lo hemos hecho con tecnología española. Evidentemente los aviones son tecnología digital hecha por Twin Pines y ya han hecho, yo creo, unos planos magníficos. Y el resto lo dejo a vosotros. Yo, para interpretar a Millán Astray, como lo hice, si empaticé o no empaticé, sí, es una gran oportunidad. De entrada te ofrecen un gran proyecto por un gran director, con un gran guión, lo cual para un actor es una maravilla. Y te ofrecen además un gran personaje histórico que existió. Ahí tienes que ajustarte mucho a lo que era. Era muy extremo Millán, ¿no? Había que llegar ahí y no pasarte a la vez, pero estar ahí arriba, ¿no? Era alguien muy histriónico, ¿no? Si llegué a empatizar y a entenderlo, yo creo que sí. Yo me fijé en aspectos de la infancia, sobre todo de Millán Astray, en cómo cambió un apellido por otro, de Terreros a Astray, ¿no? Pasando de tierra a cielo, cómo tenía una cierta mística o un gusto por lo no tangible, cómo creo que quiso redimir la figura de su padre toda la vida. Creo que, francamente, y es alguien ideológicamente muy lejano a mi ideología personal, pero yo solo puedo interpretar un personaje si no lo juzgo. Si lo juzgo, no lo interpreto porque no puedo llegar a su corazón, nos pusimos una cierta máscara, ¿no? Estamos cambiados, no tanto Carra como yo, había mucho tiempo de maquillaje, y con Amenábar lo que hicimos es hacer un mix entre el actor y el personaje para que la humanidad que podamos llegar a tener pueda pasar al personaje y que sea una persona real y no una caricatura, ¿no? Yo he disfrutado mucho con Millán Astray, ha sido un gran regalo y lo he hecho con todo el absoluto respeto y
y me he divertido mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de la película aquí presente para contestar las preguntas de los periodistas. Lo dejamos aquí, tienen una amplia agenda por delante. Eskerrik asko guztioi.